Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa. Después de que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron hacia el sitio donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?» Jesús les contestó: en verdad os digo, me buscáis porque no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciados. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dicen que Miguel Ángel, cuando veía un bloque de mármol, ya sabía lo que había ahí dentro. Y nos sorprendemos al ver la dulzura de la piedad y la fuerza del Moisés, del David de Miguel Ángel. Una persona que sabía transmitir con su escultura un sentimiento, una idea, una reflexión. Jesús nos dice hoy, al final del Evangelio, que la obra de Dios es esta, ¿no? Que creáis que en el que Él ha enviado. Y a veces nos admiramos de estas obras de arte, a veces obras de ingeniería, obras de literatura, y hacemos referencia a su autor. Y nos puede pasar también eso en el ámbito de la Iglesia, de la fe, que nos admiramos de las obras de grandes santos, pero no nos admiramos de la fe que hay detrás de esa obra. Porque las obras hechas en la Iglesia no son fruto de una gran personalidad, de un gran genio artístico como era Miguel Ángel, o de un gran, ingeniero, un gran... que se puede ser un gran deportista, que hace grandes obras, que gana grandes premios. En la Iglesia, en la fe, la obra es de Dios. Y son fruto de la fe de una persona, de un grupo de personas. Nos admiramos de la obra de las hermanas de la caridad de Madre Teresa. Pero ¿qué es Madre Teresa sin la fe? Y así, grandes cosas. Nos admiramos de lo que se ha hecho aquí en Magdala. Pero ¿qué queda de Magdala, de lo que hemos hecho aquí, si no hay fe detrás? Edificios, piedras. Y podemos ir a ver obras magníficas como la fortaleza de Masada en el desierto, obra de un rey, Herodes, pero no es obra de la fe. Entonces, Jesús nos llama a eso, no a no hacer grandes obras. Dios nos llama a ser santos y eso ya es una gran obra. Pero la santidad es fruto de la fe, que me lleva a generar grandes obras. En mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en mi apostolado, en lo que sea. ¿Cómo? Para eso tengo que alimentar esa fe.
Y por eso Jesús nos dice, buscad, trabajad, no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. Si nuestra obra, por espiritual, por santa que creamos que sea, no es alimentada por la fe, por el amor a Dios, por el amor a los hombres, por la caridad, por la esperanza, perecerá. Solo cuando una obra dentro de la Iglesia es alimentada por la fe, esa obra perdura. Y como la Iglesia no es obra de los hombres, porque si fuera obra de los hombres, basta leer los Hechos de los Apóstoles. ¿Cuántas semanas llevamos de Pascua? 3. No han pasado ni 3, ya estaban todos peleados porque leíamos hace 2 días, ya estaban todos peleados porque no atendían las vidas de otros, no atendían las vidas de estos, etc. La Iglesia es obra de la fe de tantos, es obra de nuestra fe. Si alimentamos nuestra fe, esta obra de Cristo continúa. Si la alimentamos con lo que pensamos que son nuestras cualidades, nuestro genio, nuestras virtudes, durará poco. Una vez leí, son cosas que a veces son como las frases que le atribuyen a Einstein, ¿no? Que uno nunca sabe si las dijo de verdad Einstein o no, o a este famoso Charles Bukowski, ¿no? Que siempre ponen frases así para el bronce. Pero bueno, espero que sea verdad. Y como dice en Italia, si non è vero, è ben trovato. Dicen que le preguntaron al padre Amor, ¿no? Famoso exorcista de la diócesis de Roma, ¿por qué a veces es tan difícil liberar a una persona que está poseída por el demonio, cuando parecía que antes era más fácil? Y él dijo, tal vez porque se reza poco en la Iglesia, porque ha bajado esta visión de fe, esta obra de Dios, y tal vez estamos haciendo de la fe de nuestra Iglesia una obra de hombres. Y claro, ahí no tenemos mucho futuro. Recemos a Cristo para que nos dé, pidámosle, Señor, dame ese alimento que perdura para la vida eterna, para que mis obras, grandes o pequeñas, aquí en Tierra Santa, en mi país, en mi pueblo, en mi parroquia, en mi trabajo, sí perduren, porque sean fruto de la fe, de esa donación libre y sincera a ti. Así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.